Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a hablar de salud mental, un asunto de todos. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que se van conectando con nosotros. Les recordamos que somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. Vamos dándoles la bienvenida al webinar Salud Mental, un asunto de todos, que estará dirigido por el doctor Henry García Moncaliano, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. El doctor Henry García Moncaliano es médico y cirujano del Colegio Mayor de Nuestra del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, psiquiatra de la Escuela Colombiana de Medicina, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Clínica Montserrat, psicoanalista, magíster en docencia de la educación superior con experiencia profesional de más de 20 años en docencia y experiencia de 14 años en planeación y gestión de procesos y actividades docentes. Miembro de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica desde el año 1992. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Colombiana desde el año 1995. Miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis desde 2001 y miembro internacional de la American Psychiatric Association desde el año 2016. El doctor García hará la presentación del tema anunciado y posteriormente vamos a dar un espacio para preguntas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Giselle. Qué difícil hablar de salud mental, también más en este momento que estamos todos centrados en lo importante que es el desarrollo del país y no nos detengamos a mirar temas más complejos como cómo va a ser que con nuestro presupuesto podamos suplir todo lo que necesitamos con esos casi 250 billones. Hay que comenzar planteando algunas cosas, como la salud mental es mucho más que la ausencia de la enfermedad mental. La salud mental es un concepto muy grande, sin el cual no podemos hablar de salud. Está determinada por muchos factores socioeconómicos, biológicos y también ambientales, y hay que recordar que hay muchas estrategias para poder promoverla. Tal vez me devuelvo un poquito al concepto de salud. Así haya sido muy criticado este concepto de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Y en el concepto de salud mental, este estado en donde la persona pudiese realizarse, sobrepasar las tensiones normales de la vida, desarrollar un trabajo productivo y contribuir a la vida de la comunidad. Hay que recordar que es el fundamento del bienestar del individuo y del buen funcionamiento de la comunidad. Es esencial para que el individuo pueda llegar a un nivel tanto individual y colectivo, pueda pensar, sentir, intercambiar con los demás, ganarse la vida, disfrutar su vida y disfrutar su comunidad. Hay que recordar cómo la promoción, la protección y el restablecimiento son esenciales para las personas y para el mundo. En esta más que presentación voy a permitirme como compartirles muchas cosas tomadas tanto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, un simposio interesantísimo de ASEMI, al cual tuve la oportunidad de asistir la semana pasada y en donde se miraron todas las medidas integrales para poder alcanzar este objetivo de una salud mental para todos. Quisiera también como ampliar y recordarles cómo hay muchos factores biológicos, psicológicos y sociales que son determinantes tanto en su grado como en la salud mental. Hay que recordar todos los problemas que son como amenazas y factores de riesgos, los problemas socioeconómicos, los problemas de salud mental asociados también al cambio social rápido, a las condiciones de trabajo malsanas, a la discriminación, también a la exclusión social, a un estado de vida malsano, ahí tenemos participación nosotros, al riesgo de violencia y la percepción de seguridad, a la mala calidad de la salud física, a las violaciones de los derechos humanos, o sea, muchas cosas, y también en los que nos compete más a nosotros como líderes de
el tratamiento, promoción, prevención de los trastornos mentales, muchas cosas que tienen que ver con nuestra forma de ser, nuestros rasgos de personalidad y lo que nos podrían predisponer a trastornos mentales. Por supuesto, si quisiéramos nosotros crear condiciones de promoción y prevención y protección de la salud mental, tendríamos que mirar de cerca muchas condiciones de vida y ambientales que las puedan favorecer. Un ambiente que favorezca el respeto, la protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos, culturales, fundamentales. Esto es indispensable. Sin seguridad y sin libertad que estén asociados, es muy difícil que haya salud mental. Hay que recordar entonces cómo, aunque vamos a tocar en este punto muchas cosas ligadas a los trastornos mentales mayores, en psiquiatría, depresión, sabemos que es la segunda enfermedad en frecuencia en el mundo. Se esperaba que en el 2020 y ya llegamos. También la psicosis, que es el escape de la realidad, como la esquizofrenia, que a veces la mal entendemos, el trastorno afectivo bipolar, los problemas de adicción, el alcoholismo. Es decir, tenemos mucho para trabajar. Tenemos la demencia, tenemos la epilepsia, tenemos el suicidio, que es la tercera causa de muerte violenta, la primera causa de muerte violenta en el mundo, 800.000, y que es la segunda causa de muerte violenta de nuestros jóvenes entre los 14 y los 25 años, y que realmente es algo preocupante. Hay que recordar cómo en salud mental, como para darles algunos ejemplos, hay muchas cosas que pueden surgir del trabajo con todos los equipos liderados por la psiquiatría y la psicología y otras especialidades y otras profesiones que van a buscar que podamos promoverla y prevenir la enfermedad, los programas con niños en la infancia temprana, las visitas, la asistencia. El microcrédito también tiene que ver para la educación, el acompañamiento social del adulto mayor, los programas para las poblaciones vulnerables, las minorías, los programas que busquen cambiar estilos de vida míos, malsanos, programas que nos ayuden también a mejorar esto en el trabajo, la prevención de la violencia, la lucha contra la pobreza, ni llegamos, la disminución del alcohol, de las armas, la promoción de los derechos humanos y muchas otras cosas. Hay que recordar cómo la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud y Colombia, por supuesto, en la cual estamos nosotros alineados, tienen un plan del 2013 al 2020 para mejorar esto, dar cuidado, restablecer derechos, ayudar al hándicap de las personas que están discapacitados, en donde tenemos muchas labores de liderazgo, de servicio, estrategias de promoción, de prevención, poder acceder a unos servicios de salud mental de calidad, tener tratamientos competentes, tener profesionales formados que de alguna manera puedan atender a la población. Hay que mencionar algunos datos que ustedes encontrarán si quieren en OMS o WHO, mejor, la Organización Mundial de la Salud.org, WHO.org, y encontrarán algunos datos que vale la pena que revisen y naveguen, tanto en los documentos que están para los profesionales de la salud, como los documentos que están para la comunidad y por supuesto para los comunicadores sociales, que son esenciales tanto en cómo manejan la información y cómo nos la transmiten. 20% de los niños y adolescentes, según las estadísticas, tienen problemas o alteraciones mentales, emocionales, psicológicas, como queramos llamarlas, para evitar este estigma, o trastornos neuropsiquiátricos. Muchos de los trastornos mentales están ligados a uso y dependencia de drogas psicoactivas y es la principal causa de incapacidad. Hay que recordar que hay en el mundo 800.000 suicidios. Muchas catástrofes tienen impacto en el bienestar psicosocial y en la salud mental, y las guerras, ni digamos. Las enfermedades mentales son un factor de riesgo importantísimo para otras enfermedades, traumas, accidentes, lesiones provocadas o autoprovocadas. Hay que recordar que tiene todavía mucho peso el estigma y la discriminación
tanto de los pacientes como de las familias que tienen problemas de salud mental, y esto influye porque los disuade de asistir a los centros, de consultar. ¿Cómo va a ir al psiquiatra si eso es para locos? Recuerden nuestra campaña numeral Yo también voy al psiquiatra, de la cual encontrarán muchas cosas en nuestras redes sociales, que es importantísima. Claro, ir al psiquiatra es una cuestión de salud, no es porque yo sea una persona que esté, entre comillas, loca. La locura, si ustedes lo quieren, en mi concepción, es un sufrimiento tan grande que la persona se escapa de la realidad, necesita casi como construir un mundo para estar en él y no sentir ese gran dolor. Hay que recordar también cómo hay violaciones de las personas con discapacidad y hay una real desigualdad en la distribución de los profesionales en salud mental, ya que muchos estamos concentrados en la ciudad, los psiquiatras y aún los psicólogos. Por otro lado, hay muchos obstáculos al acceso, los servicios, la organización de los servicios, la integración de los cuidados primarios, y por otro lado, siempre hay que recordar que nosotros no tenemos recursos ilimitados. Me permito recordar algo muy importante también en esto y que ojalá permita que quienes nos estén viendo puedan hacernos preguntas y nos muevan aquí a hablar desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que en donde aglutina el mayor número de psiquiatras del país y en donde trabajamos por ese perfil profesional, por ese liderazgo que debe tener el psiquiatra en algo tan importante como es la atención, promoción, prevención de los problemas mentales, de los trastornos mentales, y también esta contribución a la salud mental, porque si miramos ahorita cuáles son las 5 causas de alguna manera que más nos hacen tener plantear qué es lo que está a la base de los problemas de salud mental, encontrarán que uno de los 5 son los trastornos psiquiátricos mayores, los trastornos mentales mayores. Otros son la violencia, la exclusión social, la desigualdad de género y, por supuesto, lo más triste, la pobreza absoluta y relativa. Tenemos una ley y es importante porque la ley nos va a permitir también como acogernos a todos estos programas. Es la ley 1616 del 21 de enero del 2013, la ley de salud mental, que busca garantizar el ejercicio pleno de la salud mental de la población colombiana, priorizando a niños, niñas, adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención de los trastornos mentales. En eso tenemos un gran papel y está basado en la Constitución, en el artículo 49. Tendrá unos enfoques de calidad de vida, estrategias de principios, atención primaria, salud en redes, promoción, modalidades, y en esto es algo que nos atañe a todos como cuando exigimos y hablamos, porque hay medidas de salud mental que se escapan de nuestro, que son más cosas macro. Por ejemplo, para Bogotá, una medida de salud mental sería que finalmente tengamos un transporte masivo que permita que las mamás que salen a trabajar antes de las 5 de la mañana logren llegar y no tener que salir antes de las 5 que sus hijos están dormidos, ni llegar a las 9, sino que con un sistema masivo, metro, como queramos llamarlo, subterráneo, aéreo, como queramos, puedan llegar en media hora, como sucede en los países que llamamos desarrollados, y poder interactuar con sus hijos, encontrarlos despiertos, fortalecer cosas que van a prevenir y promover la salud mental y evitar trastornos psiquiátricos. Estar pendientes, pues por supuesto, estarán atentas a ver qué está pasando con los jóvenes, cada uno con sus necesidades diferentes. No me detengo en el suicidio, sobre lo cual también hemos hecho webinars y que en donde recordamos que pues es la segunda causa de muerte de los jóvenes de 15 a 29 años, con más de 800,000 suicidios cada año, 3,000 hemos mirado, y en donde de alguna manera el plan es disminuir, el plan que va hasta el 2030 de la Organización Mundial de la Salud, en el cual Colombia participa, reducir un 10% los índices de suicidio. Me atrevo como a mencionar que es una de las causas de problemas de
de carga global gigante. Además que la persona que se suicida, por supuesto, afecta a la salud mental de los sobrevivientes, porque deja sentimientos encontrados, tanto en el personal de salud, porque el 60% de las personas que se suicidaron en Estados Unidos había asistido a médico el mes anterior a hacerlo, por ejemplo. Y muchas veces lo sabemos, el suicidio es prevenible y hay señales que todos debemos estar atentos cuando la persona habla como que para qué vivo, que la vida como para qué, yo ya no soy capaz. Es decir, muchas señales que debemos aprender a leer para ayudar y entrar en los canales de ayuda. No sé si por ahora ya hay preguntas de pronto, Giselle, que nos permitan como ir hablando. Y bueno, si no, doctor, hablamos de muchas estadísticas que tengo aquí. Claro que sí. Bueno, vamos a darle paso a la pregunta de John Vargas. John Vargas dice, doctor, me excuso si la inquietud... perdón, un segundo que se me salió. Dice, me excuso si la inquietud no viene al grano, pero me gustaría saber desde su opinión y desde la ACP qué les merece el bajo rubro en cuanto a salud mental que propone el señor presidente en su proyecto de PND. Le agradezco. John Vargas. Pues tu intervención es muy al lugar. De alguna manera también hay que recordar que la Asociación Colombiana de Psiquiatría es una asociación científica que tiene algunas cosas gremiales que también debe manifestarse cuando ve como situaciones preocupantes. Pero como lo viste, John, salud mental es más que de pronto hablar de número de psiquiatras. Tenemos 2.73 psiquiatras por 10.000 habitantes, de pronto eso dice mucho, no dice mucho. Tenemos como 8.73 camas por 100.000. Bueno, es decir, hay cifras en donde uno pensaría que solo debemos actuar como en lo que atañe a la psiquiatría, hospitales, que además una tendencia es a disminuir las hospitalizaciones, las instituciones, es trabajar con programas, trabajar con la comunidad, trabajar con los jóvenes menores de 24 años. John, te cuento que el 90% de los jóvenes menores de 24 años está concentrado en los países de medio y bajo ingreso, imagínate tú. Es decir, tenemos que comenzar a trabajar desde la base, programas comunitarios, programas ambulatorios. Entonces es muy difícil con tu pregunta como decirte qué opino, porque es que salud mental, como te comenté, es el metro. Salud mental en una comunidad puede hacer un acueducto. Salud mental son todos los programas que van a evitar discriminación, desigualdad social y desigualdad de género. Salud mental es todo lo que va a luchar contra la pobreza, tanto absoluta como relativa. Entonces, ahí nos demoraríamos mucho. Tal vez si tú quieres como mirar algunos comunicados de asociaciones, de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional, de la Asociación de Federación, de la Sociedad de Sociedades Científicas, tú puedes encontrar comunicados donde de pronto ellos han buscado analizar y han llevado estas inquietudes. Por otro lado, has visto que estos días esto se ha puesto en primera línea por lo importante de la definición de cómo se van a emplear estos recursos en un país que no es tan rico como quisiéramos, ni tan pobre como otros, o sea, hay que reconocerlo, y que de alguna manera permita de verdad que todos estos planes puedan ayudar al bienestar y a esa realización. ¿Viste el concepto tan amplio que tiene la salud mental, no? Sí, señor. Pues. Fíjate, por ejemplo, John, te voy a dar algunas estadísticas que tenía aquí. Cuando decimos que 18% de los niños han estado en desplazamiento forzado, cuando decimos que solamente 51.5% de los niños viven con sus padres, cuando decimos que casi el 15% de los niños se han sentido discriminados, cuando decimos que muchos cuidadores dicen que no sienten apoyo un cuarto, cuando casi 7% de los niños dicen que se han sentido víctimas de matoneo y que casi el 12% han sido víctimas de algún evento traumático, cuando hablamos que de los 12 a los 17 años, casi un 12.2% de los jóvenes refieren que han tenido problemas mentales, de los cuales el principal es la depresión, la ansiedad. Cuando hablamos de los consumos de cigarrillo, alcohol, marihuana,
un 6% en adolescentes de cigarrillo, un 20% de alcohol. Cuando hablamos de pronto de situaciones complejas de personas que se han sentido abusadas física y verbalmente, un 12.9% en adolescentes, te das tu cuenta cómo no es una situación fácil, es una cuestión de todos, es un asunto de todos y es el lema de este webinar, es decir, de todos desde su campo profesional y por supuesto de la psiquiatría en un punto muy importante que toca estos trastornos psiquiátricos mayores que son la principal causa de discapacidad y si tú quieres lo miramos en pérdidas económicas y si tú quieres en influencia a que la persona no pueda tener esa sensación de seguridad, protección, que no sea discriminada y pueda realizarse. Perfecto, doctor, muchas gracias. Damos paso entonces a la pregunta de Esteban Obando. ¿Qué opina usted sobre la ausencia de una reforma psiquiátrica en nuestro país formalizada, reforma que ha tenido lugar en otros países de Latinoamérica hace ya varios años? Muy lindo, y yo te diría que, porque a veces nos centramos mucho en mirar la psiquiatría, por supuesto, de la influencia norteamericana y de la influencia europea, que nos traen muchos avances académicos, científicos, psicofarmacológicos, pero a veces olvidamos la historia. Y tu pregunta, ¿cómo se llama? Esteban. Esteban, pilísima. Le recomendaría a todas las personas que nos escuchan, hay un artículo muy lindo de la doctora Urreta, no sé, de la psiquiatría en el Brasil, y mire la reforma y lo que han cambiado, y cómo en algún momento disminuyeron los hospitales y se centraron en cosas ambulatorias. O ahorita una noticia que es muy interesante en Perú. En Lima van a cerrar los 3 gigantes hospitales psiquiátricos que tienen. Entonces, fíjate, lo primero es, las instituciones psiquiátricas son necesarias, tienen que modernizarse, pero la atención ambulatoria, en consulta, bajar el estigma, que la persona sienta que puede acudir a un grupo profesional entrenado, capacitado, adecuado, es esencial. No es que no se hayan hecho reformas, te cuento, se hacen reformas logísticas, administrativas, se hacen reformas, entre comillas, basadas en los adelantos científicos, pero como lo dices, eso es de no terminar y de ir mirando día a día. Ya por lo menos ya muy pocos hablan de manicomio, muy pocos hablan de institucionalizar a un paciente, es una cosa que no existe, como ocurría antes cuando ni sabíamos ni teníamos todos los elementos para tratar a una persona que estuviera sufriendo por un trastorno mental y de pronto quedaba en los famosos frenocomios o manicomios, y ahí te menciono Cibate, que no es ya lo que era en esa época, ¿no? Perfecto. En Medellín están haciendo muchos cambios, si tú quieres visita el Lomo, el Hospital Mental de Antioquia, y verás tú también como un poquito la historia, la evolución y tantas cosas interesantes que se están haciendo. Bueno, doctor, John Vargas nos hace otra pregunta y dice, desde su opinión, ¿cómo podemos generar una aproximación de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, entre otras, a las áreas rurales en Colombia, pero pensando en reformar los programas de PIC o PIC? Tu pregunta es bien compleja. Los programas de intervención en las comunidades son esenciales. Estamos concentrados en la ciudad de los psiquiatras. Hay que comenzar a pensar en ese desarrollo. Y voy a ser más duro contigo. Imagínate que para el 2050 se espera que casi el 70% de las personas vivan en las ciudades. Por supuesto, tú ves que a la base muchos programas que puedan primero garantizar cosas de trabajo, porque la salud mental está ligada con constitución, con derecho, con trabajo, con ambiente, con vivienda, cosas de trabajo en los medios rurales, cosas de seguridad, de derechos, una sensación de seguridad y de bienestar, no violencia, harán que de pronto, no harán que de pronto, harán que también los profesionales se desplacen. Hoy en día yo hablaba con algunos colegas que se han ido a ciudades muy pequeñas y dicen, no, la gente por el estigma no va. Y psicólogos terminan trabajando en otras cosas más educativas. La psicología es un campo muy amplio y permite trabajar en organizacional, talento humano, clínica también, pero también en educación. Ves que todo va amarrado a que se creen las condiciones
para que de alguna manera el papel de los psiquiatras y de todo el equipo de salud, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, por favor, terapeutas ocupacionales, puedan de alguna manera plantar, implementar y seguir programas en la comunidad, de intervención en la comunidad. Bueno, un poco en relación a esta implementación de esta como expansión de la psiquiatría y de la psicología, José Miguel Villaprado Santana pregunta como primer nivel, ¿qué debemos hacer en poblaciones que no hay especialistas en salud mental? Acuérdate que si todos los pacientes con depresión en Colombia quisieran ir donde el psiquiatra, no habría citas a un año. Y en esto, fíjate que se capacitan también personas para la atención. En este simposio tan interesante que vi, tienen y mostraron programas de telepsiquiatría, no solamente nacionales, sino también internacionales, que permiten que algunas cosas, por ejemplo, el profesional que vamos a encontrar en una ciudad muy pequeña, como el médico, pueda comunicarse en línea, si es necesario, con un especialista que lo guíe a ver qué hay que hacer, solucionar en el campo, in situ, lo que está pasando con el paciente que tiene un problema de salud mental, un trastorno psiquiátrico, remitirlo, porque acuérdate que una remisión puede ser realmente compleja. En esta presentación, personas nos comentaban como, por ejemplo, sacar un paciente de San Andrés, porque se necesita llevarlo al continente, salía casi en 30 millones de pesos. Y sabemos que no tenemos toda la plata, ningún país tiene toda la plata, te voy diciendo, ni siquiera los países más desarrollados podrían no organizarse con programas de intervención en las comunidades, programas de telepsiquiatría, programas en donde se capaciten otros profesionales para ser la primera línea, atención primaria en salud mental. Bueno, doctor, ahorita vamos a enviar un saludo muy especial a los estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa. Ay, yo los quiero mucho. Dice que ven la asignatura de psicopatología. Entonces les gustaría que el doctor comentara la experiencia en el trabajo interdisciplinar con psicología en la intervención de la salud mental. Mira, es clave. Y vuelvo y te repito, muchos de ustedes hoy en día en las entrevistas de ingreso a las universidades están motivados por la clínica, pero realmente a lo largo de la carrera y también porque no se han favorecido también muchas cosas del realzar y rescatar la clínica en psicología con, pues sí, claro, hablemoslo a calzón quitado, con una adecuada preparación, entrenamiento, especialización del profesional en psicología y también con adecuados sueldos. Entonces se van por otros lados, organizacional, mercadeo, publicidad. Pienso que el trabajo es esencial y no es una cuestión de que haya una competencia en los terrenos, es un trabajo sinérgico el que se da. No es que el que está loco va al psiquiatra y el que está como medio sano va al psicólogo, no. Alguien irá donde su psiquiatra, que es un médico que se ha especializado en la psiquiatría, que es una rama que mira todos los trastornos mentales, la salud mental también, o donde un psicólogo que se ha especializado en clínica y tiene un método para ayudar, psicoterapéutico, grupal, etcétera, o social o individual, para ayudarlo a solucionar un problema y va porque está sufriendo. Pienso que es una cuestión de rescatar esto, ¿no? Rescatar esto de los lazos, de la cooperación, de trabajar sinérgicamente. Bueno, doctor, hablando pues un poco más de los pacientes, Julia Penagos nos pregunta cuál sería el manejo del entorno familiar con el paciente bipolar ya medicado. Mira, tocas uno de los trastornos psiquiátricos mayores para las personas que de pronto nos están oyendo, el trastorno afectivo bipolar, que inicialmente se llamó enfermedad maníaco-depresiva, luego psicosis afectiva y hoy lo llamamos trastorno afectivo bipolar. Es un trastorno afectivo y de la conducta en el cual la persona por periodos tiene momentos de un acelere exagerado en que puede hacer malos negocios, hablar mucho, discutir, pelear, no dormir, o periodos de una tristeza profunda en donde puede sentirse que no vale la pena vivir, aún intentar matarse, estar con llanto, con desesperanza, no poder ir al trabajo, no poder concentrarse.
Hay que recordar que nosotros tratamos personas, no enfermedades. Es decir, lo peor es rotular a la persona. No es fulanito de tal, no es mi novio, no es mi esposo, sino es el señor bipolar, el señor depresivo. No, el señor ansiedad no. Las familias tienen que tener el apoyo de poder resolver sus inquietudes, tanto con el médico tratante de la persona que está yendo a la consulta, como con los grupos de apoyo, como con las sociedades, como la sociedad de pacientes bipolares, en donde de alguna manera van a entender ciertas cosas acerca de esto porque son periodos. De resto, la persona es una persona que va a estar en sus cosas y lo que queremos es que no pierda el trabajo, que no pierda la pareja y que no pierda salud, que no entre en situaciones de riesgo, tanto para él como para su familia. Recuerda que esto es muy variable. Hay personas que tienen una crisis y no la vuelven a tener, una crisis en la vida. Hay personas que tienen muchas crisis, es el otro extremo, y en cada caso habrá que mirar cómo apoyar al paciente, a su familia y, por supuesto, por ende, a todo el grupo. Bueno, doctor, Alejandro Pinzón Olmos nos pregunta, con respecto a situación concreta de suicidio, ¿cómo podemos reforzar la salud mental de los profesionales en salud que tienen tasas importantes de suicidio? Reforzar a los, bueno, por profesiones, ahí me pones a pensar también quiénes se suicidan más en las especialidades y profesiones. Yo te diría que me voy un poquito a los diferentes grupos. El suicidio también es un asunto de todos. El suicidio hace que debamos trabajar no solamente con los bomberos y policía, que muchas veces son los primeros llamados, con las líneas de atención en donde muy posiblemente hay un profesional de la salud, psicólogo o médico que está atendiendo permanentemente a alguien que tiene esta idea y se le cruza y está angustiado, y créeme que eso lo salva, o también con los medios sociales, los medios de comunicación, las TICs y todo, porque los periodistas son esenciales en cómo comunican la información y cómo podemos ayudar a la gente. Y con los profesores que pueden detectar en un salón de clases que algún muchacho tiene problemas. Ojo, en la adolescencia es normal que en ese existencialismo que a algunos les da más fuerte que a otros, a uno nos da más fuerte que a otros, de pronto alguien pueda pensar en el suicidio. Eso no significa que lo vaya a hacer, pero si el muchacho está bajando su rendimiento, es víctima de matoneo, siente que la vida no vale la pena, deja escapar eso, ¿para qué vivir? Buen chiste, dice, bueno, hasta nunca, listo, los conocí, ustedes fueron muy queridos, qué machera, besitos a todos, etcétera. Es una cosa en donde el profesor tiene un papel muy grande, mostrarle a la persona que tampoco se puede poner unas metas tan altas que no sean cumplibles, mostrarle que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tiene competencias más en una cosa o en otras cosas. El trabajo es gigante. A nivel de salud mental, te imaginarás que las políticas son grandes. Ven, te cuento, en el plan de política del plan de disminución del suicidio 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud, en la cual Colombia está alineado, son 3 puntos de batalla para disminuir el número de suicidios. 1, la mayoría de los suicidios, pues es cuando hay un arma de fuego, pues son letales. Hay muchos más intentos que suicidios. Hay que trabajar en esto, disminución de las armas de fuego, en el control, etcétera. El alcohol, el suicidio tiene varios momentos, un momento de incertidumbre donde yo tengo sentimientos encontrados, debo vivir, no debo vivir, estoy con incertidumbre, y en algún momento surge la impulsividad, que es momentánea pero peligrosísima. La impulsividad es la que hace que en ese momento tome esa decisión, y algo que ayuda a la impulsividad, y ustedes lo saben, es el alcohol, y por eso debemos trabajar, porque el alcohol en alguien que tiene ideas suicidas, está deprimido, es una mezcla peligrosa. Y en tercer lugar, y a propósito de las zonas rurales, los insecticidas, los organofosforados, son una herramienta que, por ejemplo, en el campo, si la persona la tiene hiperconcentrada, y hay que controlar todos estos insecticidas y organofosforados. Bueno, doctor Margarita Ruiz Duque nos dice, ¿qué posibilidad hay de volver a generar hospitales día en las diferentes ciudades de Colombia, ya que es un medio terapéutico muy asertivo para nuestros pacientes? Los hay.
y en la ciudad los hay, y es algo que desarrollan todas las aseguradoras. Fíjense que la salud mental es cuestión de todos, de EPS, IPS, programas, todos. Es decir, cuando miramos toda la población colombiana, hay un gran porcentaje que está en lo que llamamos SISBEN 1 y SISBEN 2, el plan subsidiado de salud obligatorio, como 22 millones, y en el obligatorio como un 20%, 20 millones, perdona. Es una labor de todos que se debe desarrollar en cada uno de los grupos de acuerdo a su aseguramiento. ¿Qué dificultades hay? Recuerden que la movilización es un enemigo. Yo tengo pacientes que la movilización es un enemigo, porque la familia de pronto tiene que acompañarlos. Y si tiene que trabajar, ¿a qué horas? Porque un hospital día que abra a las 5 de la mañana, que es cuando muchas personas trabajadoras están movilizándose, no va a ser como tan factible, y levantarse a las 5 de la mañana, que es otro cuento en nuestro país. Los países que cuidan más su cerebro saben que lo ideal sería para un niño que antes de las 6 no se levante. Los ritmos de 24 horas, el cerebro no está listo, y uno cuando sale temprano ve niños faltando un cuarto para las 5 ya, esperando para ser recogidos. Entonces fíjate que es una cuestión en donde todo se engrana, y por supuesto sí hay que desarrollarlo de una manera rehabilitadora, con cosas de capacitación en algunas cosas de trabajo. Y en esto la empresa, fíjate, salud mental tiene un gran papel de permitir crear puestos de trabajos para personas que tengan discapacidad ligada a su problema mental, en donde no pueden ser las 48 horas semanales, que son bien complejas, tienen que ser con actividades menores, entendiendo que el ritmo no es igual en todas las personas, y por supuesto con prebendas que ya existen y que deben fortalecerse para los empleadores, que le ofrezcan a las personas que se capacitan en la clínica diurna, en talleres, en grupos, en cosas de trabajo, y puedan entonces pagar un poco de menos de impuestos, etcétera, no sé. Bueno, doctor, hablando un poco de los niños, María Alejandra Rubio Buitrago dice que le gustaría que el doctor hablara de su perspectiva sobre el papel de los padres y educadores en la salud mental de los niños, que son el futuro de nuestra sociedad. Y lo viste, ¿cómo se llama? María Alejandra. María Alejandra. Lástima que no sabemos si es de qué profesión, etcétera. María Alejandra, ¿viste tú la cantidad de jóvenes menores de 24 años que son el futuro y que debemos capacitar, integrar, mover, sensibilizar, explicarles? Es una labor gigante que surge, como ves, desde todos los ministerios, por supuesto liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay programas que se quieren desarrollar a nivel de la Secretaría, a nivel del Ministerio, y allí tu pregunta es tan amplia que quedamos dándonos cuenta cómo no se puede dejar de lado. Los padres son esenciales. Yo te diría que hoy alentamos muchas cosas narcisísticas, y no me entiendas mal, no es un término psiquiátrico, es un amor propio normal que tenemos todos, pero en nuestros niños son de mejor familia que nosotros, tienen más cosas que nosotros, a veces compensamos ese tiempo que nos falta con objetos, y eso no es lo que nos están pidiendo. Pero claro que no la van a ganar, van a pedir cada vez más, porque es una forma de mostrar: no es lo que estoy pidiendo, no es lo que estoy pidiendo. La interacción de la mamá con los hijos, centrémonos, que le reciba las ansiedades, que entienda que todos somos diferentes, que se alienten metas adecuadas y no las metas de los padres, ¿no? Hay jóvenes que se angustian porque si no saca 4,5, el logro es, entonces en la casa van a ser mal mirados. Creo que hay una labor de todos, y por supuesto de los educadores, y de la flexibilización de la educación. Fíjate que en otros países, cuando miramos, decimos, bueno, las tareas las hacen en el colegio. La entrada puede ser a las 8 de la mañana, no a las tan temprano. Segundo, ves tú que hay una flexibilización en el sentido que si el joven no tiene competencias matemáticas, no le vamos a tirar sus años de estudio angustiado, teniendo que ver 10 horas de matemáticas a la semana. Dele 8 de literatura y 2 de matemáticas. Él, en su elección de lo que le va a gustar y de lo que él piensa
va a hacer con lo que va a vivir y de lo que se va a mantener, pues se inclinará por ese lado. Cuando el currículum no es flexible, pues el que no tiene competencias en matemáticas no va a arrastrar con música y con literatura las matemáticas o con cívica. Perfecto. Bueno, la pregunta de la profesión de María Alejandra es psicóloga, doctor. Ay, qué pilera. Sí. Bueno, vamos dando respuesta a todas las preguntas que nos llegan. Tratamos de no dejar ninguna, Sí, pero el tiempo se nos va acortando. Se está yendo. Yo Sí, cierro señor. eso porque tenía más cosas, pero no. Bueno, Olga Lucía Murillo García dice que el doctor mencionaba anteriormente muchos trastornos que están ligados al uso de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son, según su concepto, los principales y qué papel debe cumplir el médico de atención primaria en este ámbito de detección y manejo primario de estas patologías? María Lucía, fíjate tu pregunta, lo Olga importante. Lucía. Olga Lucía. Olga Lucía. Porque nos referimos a los trastornos mentales mayores, esquizofrenia, depresión, trastorno afectivo bipolar, y en ellos el abuso de sustancias, inicialmente a veces como un medio de automedicación, lo que hace es complicar las cosas. Por ejemplo, fíjate el uso de cannabis, delta 9 tetrahidrocannabinol, la marihuana, en los pacientes que tienen de pronto la base biológica, genética. Acuérdate que todavía hay una base biológica, psicológica y social para desarrollar una esquizofrenia. Va a hacer que se destape la enfermedad y que sea peor la evolución. Alcohol y depresión, pues es una mezcla explosiva que puede llevarme a un suicidio. Bipolaridad y sustancias de pronto estimulantes, de pronto la persona está cayendo en una depresión y abusa de estimulantes tipo cocaína o cualquier otro, pues va a entrar en una crisis de su enfermedad. Pienso que es una parte educativa, una parte que se debe trabajar con el paciente, no empezar a plantearla desde lo legal, no es nuestro papel, no estamos ni a favor ni en contra, pero mire, en usted que tiene familiares con esquizofrenia, que ya ha mostrado cosas, que es un veneno, hay que plantearlo. Y estas no son sustancias inocuas, legales e ilegales. No defiendo el alcohol, que es causa de más enfermedades que muchas otras cosas. Qué triste cuando mencionaron que va a haber 8 millones de muertes por la contaminación. Imagínense, 800.000 por suicidio contra 8 millones por contaminación, pues ahí no podemos comparar, hay que centrarnos. Y más que casi por cardiovascular, aún por tuberculosis, siguen existiendo muertes. Entonces el papel es mostrar que estas sustancias no son para todo el mundo, el uso adecuado, los programas de los colegios, que muchos colegios los tienen, de evitar el inicio de alcohol en la adolescencia. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a ir dando un poco de cierre al tema. ¿Nos queda cuánto, Giselle? Como 5 minutos aproximadamente. Bueno, Giselle, entonces vamos con las preguntas. Cindy Goretti dice, buenas tardes, en la referencia sobre discapacidad en nuestro país, ¿cómo se está manejando el tema de pensiones en pacientes con patología ya diagnosticada? Es muy frecuente ver pacientes que no tienen estabilidad laboral a pesar de tener adecuado tratamiento y seguimiento debido a estigmatizaciones y conocimiento de empresas de antecedentes de patología psiquiátrica. Tu pregunta es bien compleja y muchos pacientes que van a entrevistas de trabajo le preguntan a uno, doctor, ¿qué digo? Eso es juramentado. Mira, es una pelea contra el estigma. Creo que es más fácil que lo contraten a uno embarazado que de alguna manera alguien que no entienda esto tome eso como, no, va a ser un problema para la empresa. Es una labor de protección para la discriminación y viste que es algo que está en la base de la salud mental. Muy difícil porque deben crearse puestos de trabajo, no todo el mundo tiene las mismas capacidades y competencias. Y por otro lado, el trabajo es algo que va a permitir realización. Nos falta mucho. Aún hay personas que ven que alguien que ha tenido una depresión a lo largo de su vida, entonces donde lo mencione, ahí mismo el entrevistador que está haciendo todas las pruebas psicotécnicas va de pronto a sugestionarse y tener prejuicios. Y no hay que tener prejuicios, es más, muchas cosas que pueden haberme pasado en mi vida no son evidentes hoy si yo no las cuento.
Es decir, no es que yo por haber tenido una depresión hoy me hagan un test psicológico, porque a veces piensan que leemos la mente, Giselle. A veces piensan que leemos la mente y entonces, usted es, bueno, el alcohol, no. Fíjate. Bueno, doctor. Claudia Viviana Forero dice, buenas tardes, en el sector educativo se presentan muchas situaciones relacionadas con la salud mental, casos de estudiantes con depresiones, conductas suicidas, cutting, consumo de spa, que requieren una atención en salud de parte del sector, pero por la ruralidad es muy difícil acceder a estos servicios, como usted lo ha mencionado. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Desde la escuela, los profesores, qué rico, y con todo, lo primero sería capacitarse en mirar señales de alarma, en ver qué hacer ante esas señales de alarma, en ver los canales, si quieres, virtuales, tipo telemedicina, telepsiquiatría, a los que pudieran asistir. Un buen médico general tiene que ser una persona que se ha entrenado en psiquiatría y que entienda que el componente psicológico y emocional en muchas enfermedades es gigante y que pueda de alguna manera brindar la primera línea de atención y apoyar a los profesores, a las escuelas, a las directivas, aún con talleres en donde vas a ver que de pronto habrá jóvenes que tienen cosas muy guardadas y logran como sacarlas y prevenir. Comentan, mire, me está pasando eso, y con un taller bien organizado por un profesional capacitado, y se pueden capacitar personas para que repliquen actividades que permitan que esto salga. Acuérdate, por otro lado, que muchas personas se comen las cosas, ¿no? Y da pena decir cosas de pronto. En eso también hay que trabajarlo. La familia es esencial, ¿no? La confianza. Bueno, yo creo que cerremos con esta pregunta de Jenny Mayerly García. Dice, doctor, ¿existe legislación o políticas que cuiden la salud mental de los prestadores en salud mental, psicólogos y psiquiatras? Mil gracias. Psicólogos y psiquiatras somos ciudadanos y las políticas que nos atañen serán las mismas. Es complicado porque te lo voy a reportar más como el riesgo laboral. ¿Tendría más riesgo laboral un psicólogo o un psiquiatra? En otras especialidades de la medicina, los riesgos físicos laborales son mucho más claros, de burnout, de quemarse, pienso que todos los fiscales que trabajan en casos tan complicados, ¿no?, también van a necesitar un apoyo ante situaciones tan terribles que tienen que enfrentar día a día, y en donde el apoyo psiquiátrico y psicológico es esencial. Yo te digo que no hay, en algunas instituciones, en algunas ocasiones se planteó como que hubiera más vacaciones y todo eso, pero leyes no hay. Bueno, doctor, realmente agradecemos a todas las personas por sus preguntas. Nos excusamos con las personas que de pronto dejamos sus preguntas sin responder. Esperamos que las preguntas del doctor hayan relacionado un poco un tema con otro y que en otras oportunidades pues demos más espacio para todos estos temas. Yo quería decir algo clave, como también la detección temprana de un trastorno psiquiátrico, mental, como queramos llamarlo, va a ser clave porque me va a permitir tomar las medidas psicoterapéuticas, psicofarmacológicas, psicosociales que eviten que la persona se deteriore, pierda capacidades, competencias y tengamos, por ejemplo, mucho de lo que nuestros videntes nos han dicho de dificultades laborales, de pareja, de violencia intrafamiliar, ni hablemos. Detección temprana es clave. Perfecto, doctor. Bueno, agradecemos realmente a todas las personas que se conectaron con nosotros. Le cuento, doctor, que pues a nivel nacional muchas personas, también tuvimos personas de México, de Cuba, de Ecuador, y pues están muy contentos con este espacio muy enriquecedor. Qué rico. Un espacio que realmente es importante porque, como decíamos, la salud mental es un asunto de todos. Entonces, gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Giselle. Gracias, Andrea, que está aquí detrás de cámaras en el webinar. Claro que sí, doctor. Bueno, a todos ustedes les decimos que no olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Asociación Colombiana Psiquiatría, en Instagram Asociación Col de Psiquiatría, en Twitter ACP Psiquiatría y en nuestro canal de YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.